Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente, dejó una serie de predicciones inquietantes sobre el futuro de la humanidad y del planeta. Una de sus profecías más enigmáticas y aterradoras se refiere a las catástrofes geológicas globales que cambiarán el mapa de la Tierra. Terremotos, erupciones volcánicas y el aumento del nivel del mar son, según él, parte de transformaciones inevitables que afectarán a muchas naciones. Sin embargo, México ocupa un lugar especial en sus visiones, no solo por su vulnerabilidad a estos desastres, sino también por su posible rol crucial en un renacimiento espiritual global. Cayce predijo que las regiones costeras serían las más afectadas. Grandes áreas de México, como la península de Baja California, podrían fragmentarse, y ciudades como Acapulco y Cancún estarían bajo amenaza de ser tragadas por el océano debido al aumento del nivel del mar. Además, mencionaba la inestabilidad geológica de la Ciudad de México, que podría sufrir consecuencias graves en caso de un gran terremoto. Edgar Cayce, a lo largo de su vida, ofreció visiones detalladas sobre el futuro de la Tierra, y México ocupa un lugar destacado en sus predicciones. Según Cayce, la Tierra está destinada a pasar por una serie de transformaciones geológicas catastróficas que afectarían drásticamente a todo el planeta. Estas transformaciones incluyen terremotos de gran magnitud, erupciones volcánicas masivas y la elevación del nivel del mar, eventos que podrían devastar regiones enteras y cambiar la geografía tal como la conocemos hoy. Uno de los aspectos más impactantes de las predicciones de Cayce es la actividad sísmica que él creía que afectaría a México. Según sus visiones, el país no solo sería vulnerable a grandes terremotos, sino que también experimentaría actividad volcánica significativa. Cayce mencionó específicamente el volcán Popocatépetl, uno de los más activos de México, como un posible desencadenante de estos cambios. En sus visiones, la erupción del Popocatépetl marcaría el inicio de una serie de eventos sísmicos que afectarían no solo a México, sino a todo el continente. ¿Podría la reciente actividad del Popocatépetl ser una señal de que las predicciones de Cayce están a punto de cumplirse? Cayce también advirtió sobre la inestabilidad de la Ciudad de México. La capital del país, construida sobre una antigua cuenca lacustre, está situada en un terreno extremadamente vulnerable. Su ubicación en una zona sísmica, combinada con la naturaleza del suelo en el que se asienta, hace que sea particularmente susceptible a los terremotos. Las advertencias de Cayce sobre la ciudad han generado inquietud entre aquellos que siguen sus profecías, y muchos creen que el destino de la Ciudad de México está directamente vinculado a los futuros movimientos sísmicos en la región. Pero los terremotos no son la única preocupación. Cayce predijo que el nivel del mar aumentaría drásticamente debido a los cambios geológicos y climáticos. Las ciudades costeras de México, como Cancún, Acapulco y la península de Baja California, podrían ser tragadas por las aguas en un futuro no muy lejano. Según Cayce, la península de Baja California se fragmentaría, convirtiéndose en una serie de islas debido a la intensa actividad sísmica y volcánica. Esto es particularmente inquietante si consideramos que la región ya ha experimentado terremotos importantes y actividad volcánica en las últimas décadas. Cayce también advirtió que estas catástrofes no serían eventos aislados. Los desastres naturales estarían interconectados, formando parte de un ciclo de destrucción global que transformaría el planeta. Los terremotos y erupciones volcánicas desencadenarían el aumento del nivel del mar, que a su vez causaría la desaparición de regiones costeras enteras. Este ciclo de devastación cambiaría para siempre el paisaje global, y México se encontraría en el centro de este fenómeno.
Uno de los aspectos más intrigantes de las visiones de Kaize es cómo conectó estos desastres naturales con un cambio más amplio en la humanidad. Según él, estas catástrofes geológicas no serían simplemente eventos destructivos, sino que formarían parte de un proceso de transformación global. La humanidad, enfrentada a estos cambios drásticos, se vería obligada a replantear su relación con el mundo natural y con lo espiritual. Kaize creía que los desastres naturales obligarían a la humanidad a buscar respuestas más profundas, llevando a un renacimiento espiritual en medio del caos. En este contexto, México jugaría un papel crucial. A pesar de ser uno de los países más afectados por los desastres geológicos, Kaize creía que México también sería un centro de renacimiento espiritual. Las antiguas tradiciones espirituales de México, que incluyen las culturas indígenas como los mayas y aztecas, ofrecerían a la humanidad una sabiduría ancestral que podría ayudar a guiar al mundo hacia una nueva era de conciencia. En sus visiones, Kaize veía a México no solo como una víctima de los desastres naturales, sino como un faro de esperanza para un futuro espiritual renovado. ¿Podría México realmente desempeñar un papel tan crucial en este futuro? Según Kaize, el país tiene un legado espiritual único que podría convertirse en un recurso invaluable en los tiempos venideros. Las tradiciones espirituales indígenas de México, con su profundo respeto por la naturaleza y el cosmos, ofrecen una perspectiva que el mundo moderno ha perdido en gran medida. A medida que las instituciones políticas y económicas tradicionales comiencen a tambalearse bajo el peso de las crisis globales, Kaize predijo que México emergería como un lugar de sabiduría espiritual y renovación. Sin embargo, Kaize también advirtió que este renacimiento espiritual no sería fácil. El país enfrentaría años de incertidumbre y sus ciudades más vulnerables estarían en peligro. La Ciudad de México, como ya se mencionó, sería una de las más afectadas debido a su ubicación y su historia sísmica. Pero Kaize creía que, a pesar de estas dificultades, México tenía el potencial de ser un lugar donde la humanidad pudiera encontrar respuestas espirituales y reconstruirse en medio del caos. En este sentido, las visiones de Kaize sobre México son tanto una advertencia como una esperanza. Mientras el país se enfrenta a una serie de desastres naturales, también tiene la oportunidad de convertirse en un líder espiritual en un mundo que busca nuevas formas de entender su lugar en el universo. Según Kaize, México podría ser uno de los pocos lugares en el mundo donde la humanidad encontraría refugio tanto físico como espiritual, y su legado espiritual sería una fuente de fortaleza en los tiempos difíciles que se avecinan. Pero, ¿cómo deberían prepararse México y sus habitantes para estos futuros eventos? Kaize siempre enfatizó que sus predicciones no eran inevitables. Creía firmemente en el poder de la preparación espiritual y la conciencia para mitigar o incluso evitar los peores escenarios. Según él, si la humanidad lograba reconectar con lo espiritual y honrar las fuerzas de la naturaleza, los desastres podrían ser menos devastadores de lo que había previsto. Esto es particularmente relevante para México, un país que ya ha demostrado una notable capacidad de recuperación frente a terremotos y desastres naturales. La preparación no solo debe ser física, sino también espiritual. Kaize veía a México como un país con profundas raíces espirituales y creía que su papel en el futuro del mundo no se limitaría a la supervivencia física. En cambio, México tendría que liderar a la humanidad hacia una nueva era de conciencia espiritual, utilizando su herencia cultural y espiritual para guiar a otros a través de las pruebas que vendrían. Una de las formas en que México podría cumplir este papel es reconectándose con sus antiguas tradiciones espirituales.
Las civilizaciones mayas y aztecas dejaron un legado de sabiduría que Kaize creía que sería crucial en el futuro. Estas culturas tenían una profunda comprensión de la relación entre el ser humano y la naturaleza, y sus conocimientos sobre el cosmos y los ciclos de la vida podrían ofrecer respuestas valiosas en tiempos de crisis. Para Kaize, el renacimiento espiritual de México dependería de su capacidad para redescubrir y aplicar esta sabiduría antigua en un mundo moderno en colapso. Este renacimiento espiritual también estaría relacionado con los cambios geológicos. Según Kaize, la Tierra misma estaba pasando por un ciclo de destrucción y renovación, y los desastres naturales serían parte de este proceso. La humanidad, enfrentada a estos eventos catastróficos, se vería obligada a reconsiderar su relación con el planeta y con lo espiritual. En este contexto, México tendría un papel fundamental como líder espiritual, ayudando a la humanidad a comprender los cambios que estaban ocurriendo y guiando a otros hacia un futuro más equilibrado y consciente. En resumen, las predicciones de Edgar Cayce sobre México no solo advierten sobre desastres naturales inminentes, sino que también ofrecen una visión de esperanza. A pesar de las dificultades que el país podría enfrentar, Cayce creía que México tiene el potencial de convertirse en un centro espiritual global, liderando a la humanidad hacia una nueva era de conciencia. Para que esto suceda, sin embargo, México deberá estar preparado, tanto física como espiritualmente, para enfrentar los desafíos que se avecinan. ¿Está México listo para cumplir este destino? Solo el tiempo lo dirá. En las visiones de Edgar Cayce, no solo se destaca el colapso geológico de México y otras partes del mundo, sino también una profunda transformación espiritual que sacudiría los cimientos de la humanidad. Para Cayce, los desastres naturales no son solo eventos destructivos, sino catalizadores de un cambio más amplio y profundo en el espíritu humano. Y en este contexto, México desempeña un papel crucial. El país, según las predicciones de Cayce, se convertirá en un lugar de renacimiento espiritual, un faro que guiará a la humanidad a través del caos y la incertidumbre hacia una nueva era de conciencia. En su interpretación del destino de México, Cayce veía al país como una tierra especial, profundamente conectada con fuerzas espirituales ancestrales. En sus visiones, este vínculo espiritual no solo sería un refugio para la población local, sino que también serviría como un punto de convergencia para el mundo entero. ¿Cómo es posible que un país marcado por tantos desafíos geológicos y desastres naturales se convierta en un centro de renacimiento espiritual? Esta paradoja está en el corazón de las predicciones de Cayce y revela una dinámica de destrucción y renovación que se repetirá a nivel global. Para entender la importancia espiritual de México en las visiones de Cayce, es crucial recordar el legado místico y cultural de las antiguas civilizaciones que florecieron en el territorio mexicano. Los mayas y los aztecas, entre otras culturas, dejaron una rica herencia de sabiduría espiritual, un profundo conocimiento del cosmos y una comprensión de la relación entre la humanidad y la naturaleza que sigue fascinando al mundo moderno. Según Cayce, este conocimiento ancestral no ha sido olvidado por completo, sino que sigue vivo en las raíces del país, esperando el momento adecuado para resurgir. Estas civilizaciones antiguas comprendían el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron un sistema complejo de calendarios y rituales que les permitía mantenerse en sintonía con los ciclos naturales del universo. Para ellos, el tiempo no era solo una sucesión de días, sino una serie de ciclos interconectados que afectaban tanto a la naturaleza como al espíritu humano.
Caice veía esta visión del tiempo como fundamental para el futuro del mundo, especialmente cuando el caos y la destrucción forzaran a la humanidad a buscar nuevas formas de entender su lugar en el cosmos. En sus visiones, Caice creía que México, con su vasta historia espiritual, tendría un papel especial en guiar a la humanidad hacia una nueva era de conciencia. Los monumentos y pirámides mayas y aztecas, que aún sobreviven hoy en día, representan no solo el poder físico de estas civilizaciones, sino también su profundo conocimiento espiritual. Caice predijo que, en el futuro, este conocimiento sería redescubierto y utilizaría para ayudar a la humanidad a enfrentar los desafíos espirituales que se avecinan. México, entonces, no sería simplemente un lugar de catástrofes naturales, sino un punto clave en el despertar espiritual del mundo. Caice veía a México no solo como una nación geográficamente importante en términos de los cambios geológicos que predijo, sino también como un centro espiritual en medio de las crisis globales. En sus visiones, México se convertiría en un refugio tanto físico como espiritual, donde la humanidad encontraría respuestas a las preguntas más profundas sobre su existencia. La espiritualidad mexicana, con su mezcla única de tradiciones indígenas y creencias católicas, sería clave para este proceso. La idea de México como refugio espiritual no es nueva en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, las culturas indígenas han tenido una profunda conexión con la naturaleza, el cosmos y las fuerzas espirituales que las rodean. Para los aztecas y los mayas, la vida espiritual no estaba separada de la vida cotidiana. Era una parte integral de su existencia. Esta conexión profunda con lo divino es lo que Caice creía que volvería a surgir en tiempos de crisis. En sus visiones, México no solo sobreviviría a los desastres naturales, sino que también emergiría como un lugar de sanación espiritual para el mundo. Sin embargo, Caice no veía este renacimiento espiritual como algo fácil o sin dolor. La transformación espiritual que predijo para México y el mundo estaría marcada por grandes pruebas y desafíos. Los desastres naturales serían solo el comienzo. La humanidad tendría que confrontar sus propios errores y aprender a reconectar con las verdades espirituales que había olvidado. Y para Caice, México sería un lugar clave en este proceso de redescubrimiento espiritual. ¿Cómo puede un país que ya ha enfrentado tantos desafíos convertirse en un líder espiritual global? Las visiones de Caice sobre el futuro de la humanidad no eran completamente pesimistas. Aunque predijo grandes catástrofes geológicas y un colapso económico global, también creía firmemente en la capacidad de la humanidad para superar estos desafíos. En su visión, los desastres naturales serían una oportunidad para que la humanidad reevalúe su relación con el planeta y con lo divino. Y en este contexto, México jugaría un papel crucial en liderar el renacimiento espiritual que seguiría a la destrucción. Caice creía que la humanidad, enfrentada a la devastación de los desastres naturales, tendría que buscar respuestas espirituales más allá de las instituciones religiosas tradicionales. Para él, las religiones organizadas ya no ofrecerían las soluciones necesarias para la crisis espiritual que estaba por venir. En cambio, las personas buscarían una conexión directa con lo divino, una espiritualidad más profunda y auténtica que trascendiera los dogmas religiosos. Y México, con su rica historia espiritual y su capacidad de integrar diferentes tradiciones, se convertiría en el centro de este renacimiento espiritual. En este sentido, las antiguas tradiciones de las civilizaciones mexicanas, que habían estado en sintonía con los ciclos naturales y el cosmos, serían fundamentales para guiar a la humanidad hacia una nueva forma de espiritualidad. Según Caice, la sabiduría de los mayas y los aztecas
así como las creencias indígenas que aún perduran en muchas partes de México, ofrecerían una visión alternativa que ayudaría a las personas a enfrentar los desafíos espirituales del futuro. Este renacimiento espiritual no solo sería importante para México, sino para todo el mundo. En sus visiones, Caice vio a México como un faro que iluminaría el camino hacia una nueva era de conciencia global. Las personas de todo el mundo buscarían en México las respuestas a sus preguntas espirituales más profundas, y el país se convertiría en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan la verdad y el entendimiento. Este renacimiento espiritual sería una de las claves para la supervivencia de la humanidad en tiempos de crisis. Una de las visiones más intrigantes de Caice sobre el futuro de México es su creencia de que el país se convertiría en un lugar donde las diferentes tradiciones espirituales convergerían. En sus visiones, México no solo sería un refugio para las creencias indígenas y las tradiciones católicas, sino también un lugar donde nuevas formas de espiritualidad emergieran y se fusionaran con las antiguas. Para Caice, México era un crisol espiritual, un lugar donde las culturas espirituales de todo el mundo podrían encontrarse y mezclarse de una manera única. Esta visión de México como un centro de convergencia espiritual tiene sentido si consideramos la diversidad religiosa y cultural que ya existe en el país. México es conocido por su mezcla de tradiciones espirituales, que van desde el catolicismo profundamente arraigado hasta las prácticas indígenas de sanación y el chamanismo. Además, en las últimas décadas, el país ha abrazado otras formas de espiritualidad, como el espiritismo, la meditación y el esoterismo. Caice veía esta diversidad espiritual como una fortaleza y una señal de que México estaba destinado a desempeñar un papel crucial en el futuro espiritual del mundo. En sus visiones, Caice sugirió que México podría ser uno de los pocos lugares en el mundo donde las antiguas tecnologías espirituales, como la energía cristalina, fueran redescubiertas y utilizadas para guiar a la humanidad hacia una nueva era de iluminación. Estas tecnologías espirituales, según él, fueron utilizadas por civilizaciones antiguas como la Atlántida y Lemuria, que alcanzaron un nivel de desarrollo espiritual mucho más allá de lo que conocemos hoy en día. Caice creía que México, con su rica herencia espiritual, tendría un papel clave en el redescubrimiento de este conocimiento perdido. Aunque Caice predijo un renacimiento espiritual para México, también advirtió que este proceso no sería sencillo. El país enfrentaría desafíos no solo físicos, como terremotos y erupciones volcánicas, sino también espirituales. Para Caice, el renacimiento espiritual de México dependería de su capacidad para confrontar sus propios desafíos internos y abrazar su herencia espiritual de manera auténtica. El renacimiento espiritual que Caice predijo para México requeriría una transformación profunda en la forma en que el país se ve a sí mismo y en su relación con el mundo. En sus visiones, Caice veía a México como un ejemplo de resiliencia espiritual, un país que a pesar de las dificultades sería capaz de levantarse y encontrar una nueva identidad. Esta identidad estaría basada en una mezcla de las antiguas tradiciones espirituales de las culturas indígenas y las nuevas formas de espiritualidad que surgirían en respuesta a las crisis globales. Este renacimiento espiritual no solo beneficiaría a México, sino que también serviría como un ejemplo para el resto del mundo. Según Caice, la humanidad en su conjunto estaría buscando respuestas espirituales en medio del caos y la destrucción, y México tendría la capacidad única de ofrecer estas respuestas. En sus visiones, Caice creía que México lideraría el camino hacia una nueva forma de espiritualidad global, basada en el respeto por la naturaleza,
la sabiduría ancestral y la interconexión entre todas las formas de vida. Uno de los aspectos más intrigantes de las predicciones de Edgar Cayce sobre México es su relación con las civilizaciones perdidas de la Atlántida y Lemuria, dos grandes culturas legendarias que, según Cayce, habrían alcanzado un nivel de desarrollo espiritual y tecnológico mucho más avanzado de lo que hoy podemos imaginar. En sus visiones, Cayce afirmó que las ruinas de la Atlántida no solo serían descubiertas, sino que también sus conocimientos espirituales y tecnológicos serían redescubiertos y utilizados en una nueva era. Según él, México jugaría un papel crucial en este renacimiento del conocimiento ancestral. En este apartado del plan, exploraremos cómo Cayce relaciona a México con las antiguas civilizaciones perdidas y cómo prevé que el país será clave para el resurgimiento de tecnologías espirituales avanzadas. Además, profundizaremos en lo que estas tecnologías significarían para el futuro de la humanidad y cómo podrían transformar el curso de la historia. Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente, fue famoso por sus predicciones sobre eventos futuros y por sus revelaciones sobre el pasado antiguo de la humanidad. Uno de los temas recurrentes en sus visiones fue la civilización de la Atlántida, a la que describió como una sociedad increíblemente avanzada, tanto espiritual como tecnológicamente. Según Cayce, los atlantes tenían acceso a tecnologías que incluían una fuente de energía extraordinaria, la energía cristalina. Este tipo de energía, generada a partir de cristales gigantes, era limpia, abundante y prácticamente ilimitada, lo que permitió que la Atlántida prosperara durante miles de años. Sin embargo, Cayce también habló de cómo esta civilización se destruyó a sí misma debido al mal uso de esta energía. La arrogancia de los atlantes y su falta de respeto por las leyes naturales provocaron una serie de cataclismos que finalmente hundieron su continente bajo las aguas del océano. Para Cayce, la historia de la Atlántida no era solo una advertencia sobre los peligros de la tecnología mal utilizada, sino también un indicio de que la humanidad está destinada a repetir este ciclo de destrucción y renacimiento, a menos que aprenda de los errores del pasado. Cayce predijo que en algún momento en el futuro, las ruinas de la Atlántida serían descubiertas, lo que marcaría el inicio de una nueva era de iluminación espiritual y tecnológica. Para él, este resurgimiento no solo implicaba el descubrimiento de estructuras físicas, sino también la recuperación del conocimiento perdido de esta civilización, incluido su dominio de la energía cristalina. México, según Cayce, jugaría un papel central en este proceso de redescubrimiento. ¿Por qué México? Cayce veía al país como un lugar clave debido a su ubicación geográfica y su rica herencia espiritual. En sus visiones, mencionaba que las ruinas de la Atlántida podrían estar localizadas en las profundidades del Atlántico, cerca de la península de Yucatán o en áreas alrededor del Caribe. Además, Cayce creía que los antiguos mayas, una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, podrían haber heredado parte del conocimiento espiritual y tecnológico de la Atlántida. De hecho, se dice que los mayas y otros pueblos indígenas guardaban una conexión mística con la Atlántida, lo que los convertía en guardianes de su legado perdido. Además de la Atlántida, Cayce también habló de Lemuria, otra civilización mítica que, según sus visiones, había existido en el Pacífico antes de la Atlántida. Al igual que los atlantes, los lemurianos habían alcanzado un alto grado de desarrollo espiritual y tecnológico. Sin embargo, también compartieron un destino trágico similar. Su civilización fue destruida por desastres naturales debido a la arrogancia y al mal uso de su conocimiento. Cayce
sugirió que algunas partes de México, en particular las áreas montañosas del sur, estaban conectadas de alguna manera con Lemuria. Según él, los sobrevivientes de Lemuria habrían emigrado a diversas partes del mundo, incluidos México, Centroamérica y otras regiones de América del Sur. Estos sobrevivientes habrían llevado consigo parte de su conocimiento espiritual y tecnológico, que luego influiría en el desarrollo de civilizaciones posteriores, como la maya y la azteca. Esta migración y transmisión de sabiduría explicaría, según Cayce, por qué los antiguos pueblos de México, como los mayas, tenían un conocimiento tan profundo de la astronomía, la arquitectura y la espiritualidad. En sus visiones, Cayce también vio un futuro en el que estos conocimientos lemurianos resurgirían en México, lo que ayudaría a la humanidad a atravesar las crisis geológicas y espirituales que se avecinaban. Las antiguas tecnologías espirituales, energía cristalina y otros descubrimientos. Uno de los elementos más fascinantes de las predicciones de Cayce es su descripción de las antiguas tecnologías espirituales que, según él, serían redescubiertas en un futuro próximo. Entre estas tecnologías, la más importante era la energía cristalina. En sus lecturas, Cayce describió cómo los atlantes utilizaban cristales gigantes para captar y almacenar la energía del Sol y otras fuentes cósmicas. Esta energía no solo era una fuente de poder para sus ciudades y máquinas, sino también una herramienta espiritual que permitían a los atlantes alcanzar un alto grado de conciencia y conexión con el cosmos. Cayce creía que el redescubrimiento de la energía cristalina y otras tecnologías espirituales tendría lugar en áreas geográficas específicas, incluidas las costas de México. Según él, algunas de estas tecnologías aún estaban ocultas en ruinas submarinas cerca de la península de Yucatán y otras áreas del Caribe. A medida que los científicos comenzaran a explorar estas áreas, encontrarían evidencia de que los antiguos atlantes y lemurianos habían alcanzado un nivel de conocimiento tecnológico mucho más avanzado de lo que se creía posible. Además de la energía cristalina, Cayce también habló de otras tecnologías espirituales que los antiguos utilizaron para conectarse con el cosmos y con el mundo espiritual. Por ejemplo, mencionó dispositivos que permitían a las personas comunicarse a grandes distancias utilizando la energía mental y espiritual. Estas tecnologías, según él, no solo facilitaban la comunicación, sino que también ayudaban a las personas a alcanzar un estado de conciencia superior en el que podían comprender mejor su lugar en el universo. Una parte clave de las predicciones de Cayce sobre México es que el país sería uno de los primeros en redescubrir y utilizar estas antiguas tecnologías espirituales. La energía cristalina, en particular, jugaría un papel crucial en la transformación de México en un líder espiritual y tecnológico en el futuro. Cayce creía que, a medida que el mundo enfrentara una crisis energética y ambiental sin precedentes, las antiguas tecnologías de la Atlántida y Lemuria ofrecerían una solución sostenible. México, con su vasta riqueza de recursos naturales y su conexión espiritual con las civilizaciones antiguas, estaría en una posición única para liderar esta nueva era de innovación tecnológica. Según Cayce, el país no solo adoptaría la energía cristalina, sino que también sería un ejemplo para el resto del mundo en cómo utilizar esta tecnología de manera ética y equilibrada. Mientras que otras naciones podrían caer en la trampa de repetir los errores de la Atlántida y Lemuria, México tendría la oportunidad de guiar a la humanidad hacia un futuro más armonioso. El equilibrio entre la tecnología y la espiritualidad. Una de las advertencias más importantes que Cayce hizo en relación con el resurgimiento de las tecnologías espirituales
es que éstas deben utilizarse de manera equilibrada y respetuosa. En sus visiones, la Atlántida y Lemuria fueron destruidas porque sus habitantes no supieron manejar el poder de estas tecnologías de manera responsable. La mala arrogancia y el deseo de controlar las fuerzas de la naturaleza llevaron a la caída de estas civilizaciones. Para evitar repetir este ciclo de destrucción, Kaize creía que la humanidad debía aprender a equilibrar el progreso tecnológico con el desarrollo espiritual. La energía cristalina y otras tecnologías avanzadas no debían utilizarse solo para fines materiales, sino que debían ser herramientas para alcanzar un estado de conciencia superior. Y en este sentido, México desempeñaría un papel crucial, ya que su rica herencia espiritual proporcionaría una base sólida para utilizar estas tecnologías de manera ética. México, según Kaize, no solo adoptaría estas tecnologías, sino que también lideraría al mundo en el uso responsable de las mismas. El país sería un modelo de cómo el progreso tecnológico y el respeto por la naturaleza y las leyes espirituales pueden coexistir. Kaize creía que México podría evitar los errores del pasado y guiar a la humanidad hacia una nueva era de equilibrio entre lo material y lo espiritual. Para entender cómo México podría liderar el uso equilibrado de las tecnologías espirituales, es importante considerar la influencia de las tradiciones espirituales indígenas del país. Las culturas antiguas de México, como los mayas y los aztecas, tenían una profunda conexión con el cosmos y una comprensión holística de la vida y la naturaleza. Estas civilizaciones no veían la tecnología como algo separado de la espiritualidad, sino como una herramienta para conectarse con el mundo espiritual y alcanzar un mayor nivel de conciencia. Kaize creía que este enfoque holístico sería clave para el futuro de la humanidad. En sus visiones, México se convertiría en un líder espiritual precisamente porque sus tradiciones indígenas proporcionaban un modelo para utilizar las tecnologías avanzadas de manera equilibrada. La sabiduría ancestral de los pueblos indígenas de México serviría como guía para el uso responsable de las tecnologías espirituales y energéticas, asegurando que éstas no solo beneficiaran a la humanidad, sino también al planeta en su conjunto. Edgar Cayce, en sus múltiples visiones, predijo una serie de catástrofes naturales que afectarían profundamente a México y al resto del mundo. Estas predicciones se centraban en eventos geológicos de gran magnitud, como terremotos, erupciones volcánicas y el aumento del nivel del mar, que reconfigurarían drásticamente el mapa geográfico mundial. En este apartado del plan, exploraremos cómo Kaize visualizó estos cambios para México y cómo el país estaría en el centro de estas transformaciones geológicas, enfrentando tanto amenazas devastadoras como oportunidades para un renacimiento espiritual. Además, veremos cómo estas visiones se relacionan con la realidad actual, donde los científicos y los expertos en geología han advertido sobre el creciente riesgo de desastres naturales en la región. A través de las predicciones de Kaize, examinaremos el papel crucial que México jugará en estos eventos y cómo el país podría prepararse para enfrentar los desafíos y las oportunidades que acompañan a estas catástrofes. Uno de los elementos centrales de las profecías de Edgar Cayce sobre México es la recurrente mención de terremotos masivos que afectarían al país. Según Kaize, estos terremotos no serían eventos aislados, sino que formarían parte de una serie de cataclismos globales que redibujarían la geografía de varias regiones del mundo. En particular, México sería vulnerable debido a su ubicación geográfica en el cinturón de fuego del Pacífico, una región conocida por su intensa actividad sísmica y volcánica. En sus visiones, Kaize advirtió que algunas de las ciudades más grandes de México
incluidas aquellas situadas en zonas costeras y en el Valle de México, estarían en gran peligro. La Ciudad de México, por ejemplo, construida sobre una antigua cuenca lacustre, podría ser devastada por un terremoto de gran magnitud debido a la inestabilidad del suelo sobre el que está construida. Este es un riesgo que los geólogos han advertido desde hace años, ya que la naturaleza del suelo en la capital mexicana amplifica las ondas sísmicas, lo que aumenta la intensidad de los terremotos en la región. Además de la Ciudad de México, otras ciudades costeras como Acapulco y Cancún también estarían en riesgo debido a los terremotos y al posible aumento del nivel del mar. Kaize previó que estos terremotos no solo causarían destrucción en las infraestructuras, sino que también desencadenarían erupciones volcánicas y tsunamis, aumentando aún más la devastación. Otro aspecto importante de las predicciones de Kaize sobre México es la actividad volcánica. México es hogar de varios volcanes activos, entre ellos el Popocatépetl, uno de los más grandes y activos de América del Norte. Kaize mencionó en sus visiones que la actividad volcánica aumentaría significativamente en el futuro, lo que resultaría en erupciones de gran magnitud que causarían destrucción a gran escala. En particular, Kaize advirtió sobre una línea de fuego que comenzaría en el monte Etna, en Italia, y se extendería por todo el planeta, afectando a México con erupciones volcánicas. El Popocatépetl y otros volcanes cercanos a la Ciudad de México serían especialmente peligrosos, ya que su proximidad a áreas densamente pobladas podría causar una catástrofe humanitaria. Según Kaize, estas erupciones formarían parte de un ciclo natural de renovación geológica, en el que las placas tectónicas se moverían y cambiarían la forma de continentes enteros. Además del Popocatépetl, otros volcanes, como el Colima y el Paricutín, también podrían entrar en erupción, generando flujos de lava, explosiones y grandes cantidades de ceniza volcánica. Kaize visualizó que estos eventos afectarían no solo a las regiones cercanas a los volcanes, sino también a áreas más alejadas, ya que las cenizas y los gases volcánicos tendrían un impacto en el clima y en la agricultura, lo que provocaría escasez de alimentos y recursos. Uno de los aspectos más inquietantes de las predicciones de Kaize es su descripción del aumento del nivel del mar como resultado de los cambios climáticos y geológicos. En sus visiones, Kaize vio cómo grandes áreas costeras alrededor del mundo serían tragadas por el mar, incluyendo partes significativas de México. Este aumento del nivel del mar estaría vinculado a una serie de terremotos y erupciones volcánicas que desestabilizarían las placas tectónicas y provocarían un derretimiento masivo de los casquetes polares. México, con su extensa línea costera tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México, estaría particularmente en riesgo. Kaize mencionó específicamente la península de Baja California, que según él, sería fragmentada en varias islas debido a los movimientos tectónicos. La península, una de las áreas turísticas más importantes de México, podría verse dividida en varias partes, lo que alteraría drásticamente la geografía de la región. Otras áreas costeras, como las ciudades de Cancún y Veracruz, también estarían en peligro de ser sumergidas por el mar, según las predicciones de Kaize. Estas regiones, que hoy son centros turísticos y económicos vitales para el país, podrían enfrentar un futuro incierto si el nivel del mar sigue aumentando. Kaize también mencionó que las tormentas y huracanes se intensificarían debido al calentamiento global, lo que aumentaría la vulnerabilidad de las zonas costeras de México. Una de las predicciones más impactantes de Kaize es sobre la vulnerabilidad de la Ciudad de México. Situada sobre una cuenca lacustre,
La capital mexicana enfrenta un riesgo significativo de desastres naturales, particularmente terremotos. El suelo blando y arcilloso sobre el que está construida amplifica las ondas sísmicas, lo que hace que los terremotos en la región sean más destructivos que en otras áreas. Kaize advirtió que un terremoto masivo podría tener consecuencias devastadoras para la ciudad, no solo debido a la destrucción de edificios e infraestructuras, sino también porque podría desencadenar erupciones volcánicas cercanas. El Popocatépetl, que se encuentra a poca distancia de la Ciudad de México, es una amenaza latente que, en combinación con un gran terremoto, podría causar una catástrofe. Además de los terremotos y las erupciones volcánicas, Kaize también predijo que la Ciudad de México enfrentaría desafíos debido al aumento del nivel del agua. Aunque la ciudad está situada lejos del mar, la inestabilidad del suelo y los efectos del cambio climático podrían causar inundaciones en ciertas áreas. La escasez de agua potable, un problema que ya afecta a la ciudad, podría empeorar debido a estos eventos naturales. Aunque las predicciones de Kaize sobre las catástrofes naturales en México son sombrías, también vio una oportunidad para un renacimiento espiritual en medio de la destrucción. Según Kaize, los desastres naturales no solo serían un castigo o una consecuencia del mal uso de la tecnología y los recursos naturales, sino también una forma de purificación para la humanidad. México, con su rica herencia espiritual y su conexión con las antiguas civilizaciones, sería un lugar clave para este renacimiento. Kaize creía que, a medida que las personas enfrentaran la destrucción de sus ciudades y tierras, buscarían respuestas más allá del mundo material. México, con sus antiguas tradiciones espirituales y su apertura a diversas creencias religiosas, se convertiría en un refugio para aquellos que buscaban una nueva forma de entender su lugar en el mundo. Las tradiciones espirituales indígenas, como el chamanismo y la cosmovisión maya y azteca, jugarían un papel importante en este proceso de renacimiento. Kaize creía que estas tradiciones contenían un conocimiento profundo sobre la naturaleza y el cosmos que sería redescubierto en tiempos de crisis. México, con su diversidad espiritual, sería un lugar donde las personas de todo el mundo podrían converger en busca de sabiduría y sanación. A pesar de las advertencias sobre las catástrofes naturales, Kaize también creía que la humanidad tenía el poder de mitigar algunos de los efectos de estos desastres. En sus visiones, habló de la importancia de la preparación tanto física como espiritual para enfrentar los cambios que vendrían. Para México, esto significaba no solo prepararse para los terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones, sino también para liderar el mundo en una nueva era de conciencia. Kaize sugirió que las autoridades mexicanas y la población en general deberían tomar medidas preventivas para minimizar el impacto de los desastres naturales. Esto incluía la construcción de infraestructuras más resistentes, la planificación de evacuaciones en áreas de alto riesgo y la educación sobre cómo responder ante emergencias. Además, creía que era esencial que el país fortaleciera su conexión con las tradiciones espirituales indígenas, ya que éstas podrían ofrecer una guía sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza. En conclusión, las predicciones de Edgar Kaize sobre las catástrofes naturales en México presentan una visión tanto de destrucción como de renacimiento. Según Kaize, México no solo estaría en el centro de grandes transformaciones geológicas, sino que también jugaría un papel crucial en el renacimiento espiritual de la humanidad. Los terremotos, las erupciones volcánicas y el aumento del nivel del mar serían desafíos enormes, pero también abrirían la puerta a una nueva era en la que la humanidad buscaría una mayor conexión con el mundo espiritual. México
con su herencia espiritual y su rica diversidad cultural, estaría en una posición única para liderar este renacimiento. La sabiduría ancestral de los pueblos indígenas proporcionaría una guía sobre cómo utilizar las tecnologías avanzadas de manera equilibrada y ética, asegurando que los avances tecnológicos beneficien tanto a la humanidad como al planeta. La pregunta que queda es: ¿está México preparado para enfrentar estos desafíos y liderar al mundo hacia un nuevo equilibrio entre lo material y lo espiritual? Las predicciones de Cayce nos invitan a reflexionar sobre el futuro del país y sobre cómo las decisiones que tomemos hoy podrían influir en el destino de generaciones futuras. En este sexto y último punto, analizaremos la visión más trascendental de Edgar Cayce, la de México como un epicentro espiritual y un refugio en medio de un mundo sumido en el caos. Mientras sus profecías geológicas y desastres naturales revelan un panorama de destrucción, Cayce también previó un renacimiento global en el cual México jugaría un papel crucial como líder espiritual. Esta sección explorará cómo México no solo enfrentaría cambios geológicos, sino que también emergería como un bastión de esperanza, donde las antiguas tradiciones espirituales y sabidurías olvidadas ofrecerían un nuevo camino para la humanidad. Cayce creía firmemente que, en tiempos de crisis, la humanidad buscaría nuevas respuestas espirituales para encontrar significado y propósito en medio del sufrimiento. México, con su rica herencia cultural y espiritual, sería un faro de esperanza y renovación. Aquí exploraremos cómo esta visión encaja en el contexto de las crisis globales y cómo el país podría liderar un renacimiento espiritual en un mundo transformado por el caos. Para Edgar Cayce, los eventos cataclísmicos que predijo no eran simplemente señales del fin del mundo, sino que representaban oportunidades para que la humanidad se reconectara con su esencia espiritual. Creía que el mundo moderno había perdido contacto con lo que él llamaba verdades universales, y que las crisis geológicas, económicas y sociales que vislumbraba eran, en esencia, una llamada de atención para despertar esa conexión perdida. En este contexto, México, con sus antiguas tradiciones espirituales y su rica historia de resistencia cultural, ocuparía un lugar central. Según Cayce, la herencia espiritual de México no solo provenía de las influencias indígenas, sino también de una conexión más profunda con civilizaciones antiguas y olvidadas, como la Atlántida. México sería el lugar donde se reavivaría un conocimiento espiritual que trascendiera las religiones organizadas y que ofreciera una guía a las almas necesitadas. En sus visiones, Cayce vio a México como un lugar donde las fuerzas del pasado y el futuro convergerían. Las tradiciones espirituales indígenas, como el chamanismo y la cosmología maya y azteca, seguirían vivas, esperando ser redescubiertas. Estas creencias, que se centran en la relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, proporcionarían un marco para guiar a la humanidad hacia una nueva era de conciencia. Uno de los elementos más importantes en la visión de Cayce sobre México es el papel central que las antiguas tradiciones indígenas jugarían en el renacimiento espiritual del país y del mundo. Según Cayce, los pueblos indígenas de México, como los mayas y los aztecas, habían alcanzado un nivel de comprensión espiritual que les permitía ver el mundo de una manera mucho más profunda que las civilizaciones modernas. Sus creencias, basadas en ciclos naturales, el respeto a la tierra y la interconexión entre el hombre y el cosmos, serían redescubiertas y adoptadas nuevamente como la base para una nueva forma de espiritualidad. El chamanismo, por ejemplo, ha sido una práctica espiritual clave en muchas culturas indígenas mexicanas,
en la cual los chamanes actúan como intermediarios entre los humanos y los espíritus de la naturaleza. Este tipo de conocimiento, que incluye la sanación espiritual, la comunión con el entorno y la búsqueda de la armonía, resurgiría como un recurso esencial en un mundo en crisis. Además, Kaize previó que las enseñanzas de los antiguos mayas, que abarcaban desde la astronomía hasta la espiritualidad, jugarían un papel clave en esta nueva era de conciencia. Los calendarios mayas, famosos por su precisión y su énfasis en los ciclos naturales, serían utilizados para comprender mejor los cambios geológicos y cósmicos que la humanidad enfrentaría. El conocimiento espiritual de estas civilizaciones, que parecía haber desaparecido o sido relegado al folclore, tendría una relevancia renovada en los tiempos difíciles que Kaize predijo. Las personas de todo el mundo mirarían a México como un lugar donde podrían aprender a vivir en armonía con la naturaleza y donde podrían reconectarse con un sentido más profundo de lo sagrado. Un aspecto curioso pero central de las predicciones de Kaize es la conexión que él trazó entre México y la Atlántida, la legendaria civilización perdida. Kaize creía que la Atlántida, una sociedad avanzada tanto en términos tecnológicos como espirituales, existió realmente en la antigüedad y que su legado aún estaba presente en ciertas partes del mundo, incluido México. En sus visiones, vio que los conocimientos perdidos de la Atlántida serían redescubiertos en algún momento futuro y que México desempeñaría un papel fundamental en este proceso. Kaize sugirió que México era uno de los lugares donde podrían encontrarse vestigios de la Atlántida y que las antiguas tecnologías espirituales de esta civilización, como la energía cristalina, serían redescubiertas y utilizadas nuevamente. Esta energía cristalina, que para Kaize era una fuente de poder limpia y sostenible, había sido utilizada por los atlantes de manera irresponsable, lo que llevó a su destrucción. Sin embargo, en el futuro, Kaize vio que la humanidad tendría una segunda oportunidad de aprender de los errores del pasado y utilizar esta energía de manera ética y equilibrada. México, con su profunda conexión espiritual y su historia de culturas avanzadas como los mayas y los aztecas, sería un lugar ideal para liderar este renacimiento de antiguas tecnologías espirituales. Las pirámides y templos construidos por estas civilizaciones no solo serían monumentos de su grandeza pasada, sino que también servirían como recordatorios de un conocimiento más profundo que aún no hemos comprendido completamente. Este legado espiritual sería clave para guiar a la humanidad en su proceso de renacimiento. Otro de los elementos clave en la visión de Kaize sobre México es la convergencia de religiones y creencias espirituales que ocurriría en el país. A lo largo de su historia, México ha sido un crisol de culturas y religiones. Desde las antiguas creencias indígenas hasta la introducción del cristianismo por los colonizadores europeos, el país ha sido testigo de una fusión única de tradiciones espirituales. Para Kaize, esta diversidad espiritual sería una de las mayores fortalezas de México en el futuro. Según Kaize, el país se convertiría en un punto de encuentro para diferentes tradiciones religiosas y espirituales. El cristianismo, el chamanismo, el esoterismo y otras corrientes de pensamiento encontrarían un terreno fértil en México para mezclarse y evolucionar hacia una nueva forma de espiritualidad global. Esta nueva espiritualidad no estaría limitada por los dogmas tradicionales de las religiones organizadas, sino que sería una síntesis de las verdades universales que cada una de estas tradiciones encarna. Kaize vio a México como un lugar donde las personas que buscaban respuestas más allá de las instituciones religiosas encontrarían consuelo y dirección. En medio del caos global,
México ofrecería un refugio espiritual donde la gente podría reconectarse con su propósito y con la naturaleza. Este renacimiento espiritual no sería impuesto, sino que surgiría de manera natural, como una respuesta a los desafíos que la humanidad enfrentaría en los próximos tiempos. Además de ser un centro espiritual, Caice también predijo que México sería un refugio físico en tiempos de crisis. A medida que las catástrofes naturales devastaran otras partes del mundo, México se mantendría relativamente a salvo, lo que lo convertiría en un lugar de refugio para las personas que huían de las calamidades. Esta visión de México como un refugio tanto físico como espiritual está profundamente entrelazada con la idea de que el país tendría una misión especial en el futuro de la humanidad. Las regiones más seguras de México, especialmente aquellas alejadas de las zonas costeras, serían vistas como lugares donde las personas podrían reconstruir sus vidas. Caice previó que México jugaría un papel crucial en la reconstrucción del tejido social y espiritual del mundo, brindando no solo protección física, sino también el liderazgo espiritual necesario para guiar a las personas en su búsqueda de un nuevo significado. A medida que las crisis globales se intensificaran, México se convertiría en un faro de esperanza para aquellos que buscaban un lugar seguro donde vivir. Las antiguas tradiciones espirituales del país ofrecerían una base sólida para que las personas se reconectaran con lo sagrado y encontraran un propósito más profundo en medio de la destrucción. Este renacimiento espiritual y social sería liderado por los descendientes de las antiguas civilizaciones mexicanas, quienes recordarían las enseñanzas de sus antepasados y las aplicarían en el nuevo mundo. En este último punto, exploraremos la visión de Edgar Cayce sobre el futuro de México como un centro espiritual clave en un mundo en transformación. A pesar de las predicciones de catástrofes geológicas y la destrucción física que afectarían al país, Cayce veía en México un papel crucial en el renacimiento espiritual de la humanidad. Para él, las tradiciones espirituales profundas y las antiguas culturas mexicanas, como los mayas y los aztecas, jugarían un rol fundamental en esta nueva era. Según Cayce, México no solo sería víctima de los desastres naturales, sino también un símbolo de resiliencia y renovación. A través del caos, México tendría la oportunidad de convertirse en un faro espiritual para el resto del mundo, ofreciendo esperanza y dirección en medio de la incertidumbre. La rica herencia cultural del país, combinada con su apertura hacia diversas tradiciones espirituales, lo posicionarían como un lugar de convergencia para quienes buscan respuestas más allá del mundo material. Este renacimiento espiritual no sería fácil, advertía Cayce, ya que estaría marcado por desafíos tanto geológicos como espirituales. Sin embargo, el país tendría la capacidad de liderar el camino hacia una nueva conciencia global, donde la espiritualidad, la naturaleza y la humanidad coexistan en armonía. ¿Podrá México desempeñar este papel en un futuro tan incierto? ¿Estamos preparados para abrazar nuestras raíces espirituales y ofrecer al mundo un nuevo camino hacia la iluminación? La pregunta final que Cayce nos deja es clara. ¿Será México ese faro de esperanza en tiempos de caos, listo para guiar a la humanidad hacia una nueva era de espiritualidad y renovación?